Los cambios y las reformas que hemos visto en el sector de las telecomunicaciones han sido importantes para nuestra billetera, pero también durante el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio, que tiene un capítulo. Por eso invitamos hoy a Edgar Olvera, subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En esta billetera nos da muchísimo gusto recibir al subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Edgar Olvera. La negociación del Tratado de Libre Comercio incluye también un sector de telecomunicaciones que además llega, yo creo que renovado, reforzado, con nueva regulación, con un andamiaje jurídico distinto, en plena evolución. Cosa que no está sucediendo ni en Canadá ni en Estados Unidos. Una ventaja enorme, ¿verdad? Bienvenido, Edgar. Muchísimas gracias, Alicia. Siempre es un placer estar en este amable y muy confortable programa donde puedes platicar de este y otros temas de interés para la sociedad. Gracias. Y sí, efectivamente, el Tratado de Libre Comercio incluye un capítulo de telecomunicaciones que, tomando como referencia el antecedente del Telecán anterior, en este Telecán viene un capítulo más extenso en donde México llega en mejores condiciones de negociación. Sí. ¿Cuáles son esas condiciones diferentes que hace 20 años? Bueno, de entrada, y ahora hay teléfonos inteligentes. No, hombre, internet y demás. El primero, el cambio tecnológico. Estamos hablando de otro tipo de comunicaciones. En aquel entonces hablábamos de comunicaciones fijas, el teléfono convencional que conocimos todos. ¿Cuáles son los temas más relevantes de esta renegociación y qué cambios vamos a ver a partir de ello? En el capítulo de telecomunicaciones hay un concepto que se llama el proveedor más grande o el major supplier, es decir, el que tiene poder sustancial en el mercado o control de ciertos insumos esenciales o de ciertos insumos Aquí le llamamos estratégicos. Preponderante, ¿no? Preponderante. En ¿no? México tenemos las dos definiciones, poder sustancial a dimensión de mercados y preponderante a dimensión de Sí, sector. como los cables. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Como los cables. Ahí hay poder Básicamente sustancial. en preponderancia es quien tenga una participación de mercado, por esa razón se asume que tiene un control sobre esos insumos y se le impone una Mayor al regulación. 50%, mayor al 35%, de hecho. 50% medido según distintas variables, usuarios, capacidad, infraestructura, etcétera. Pero también está la figura de poder sustancial de mercado, que implica que un agente económico tenga control sobre ciertos insumos que son necesarios para la provisión de servicios, infraestructura, precios, productos, etc. La tarifa cero no es parte de del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio tiene principios generales que son los que después se aterrizan en regulaciones específicas. La tarifa cero, más que una tarifa, y sí es muy importante aclararlo, era una política de Estado, una política que venía desde el Congreso, donde tenía como Que la ordenó el objeto- Congreso. que la ordenó el Congreso, donde tenía como propósito, más que fijar una tarifa, equilibrar ciertas condiciones de acceso a una red para que pudieran los usuarios de una red comunicarse a los usuarios de otra Pero red. todavía está en discusión, estas son ya determinaciones de política pública interna y ninguno de los países está dispuesto a llevar hasta el control de una decisión de política al tratado, ¿sí? El capítulo de telecomunicaciones es un término que se usa en negociaciones, se encuentra estacionado, es decir, el grado de avance de negociación excede el 90% de los conceptos y al estar estacionado solo espera la definición de algunas indecisiones de unos países que en este caso no están del lado de México, sino del lado de Estados Unidos, para poderlo cerrar al 100%. Y la siguiente Pero etapa, tiene que ver con resolución de controversias y no necesariamente con el tratado. y en no sí, necesariamente. con la parte de telecomunicaciones. Eso O que sea, es la dijiste parte es- del capítulo 11, la del 19 y la del 20, ¿no? Eso que dijiste es fundamental porque todos los capítulos se conectan entre sí. Entonces, en la medida en que estacionas uno, espera que los otros evolucionen para ver que encajen perfectamente. O sea que en el tema regulatorio, de alguna manera, les dimos una buena clase de telecomunicaciones a nuestros vecinos. Pero en la materia de construir la competencia, que fue uno de los grandes retos precisamente en esta administración, ¿cuál es la capacidad de comunicación o de comunicarnos que tenemos, ahora sí hablando del último tramo de este gobierno? Yo diría que el proceso de la reforma de telecomunicaciones lo podemos dividir en capítulos. El capítulo número 1
fue la decisión del gobierno de poner a las telecomunicaciones en el centro de las políticas públicas y llevar a cabo una reforma y lograr los consensos. Creamos tribunales especializados, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se aplicó la regulación asimétrica, se declararon agentes económicos, etcétera. Y eso generó que llegara mayor competencia. Lo que significa menores precios para nuestra billetera, ¿no? Ese es el capítulo tercero de esta historia, porque ahí, a consecuencia de los cambios, llegan inversiones y se intensifica la competencia. Y la competencia se refleja en menores precios y ahora nos genera una presión que es muy importante. Cuando bajan los precios, crecen los usuarios y los usuarios consumen más. Entonces la demanda de datos, de mensajes, de llamadas, crece y vamos hacia el capítulo cuarto. ¿Cuál es el capítulo cuarto? Tener más redes. Tener más redes. Y dar más espectro. Intensificar más la capacidad, la infraestructura para que esta tendencia de competencia se mantenga. Más infraestructura es lo que necesitamos y ahorita lo que está haciendo tanto el instituto como la secretaría es poniendo condiciones para más infraestructura. Más espectro radioeléctrico, por un lado, viene la licitación de la banda de 2.5, el gobierno federal con la banda de 700, la asociación público-privada de la red compartida, que de acuerdo al contrato inicia operaciones el 31 de marzo de este año para cubrir al 30% de la población, o sea, 33.7 millones de mexicanos van a tener una nueva alternativa de cuarta generación de Internet y al menos 28 pueblos mágicos. En palabras claras, ¿redes más rápidas? Redes más rápidas con más capacidad. Cuando hablo de más capacidad es que puedas conectarte rápido y si vas a bajar un video, que no esté cargando, sino que baje a una velocidad muy rápida. ¿En cuánto estaríamos como en hablando? el YouTube que te baje en un minuto, así. Tuvimos una prueba en el Estado de México el 25 de enero, el 24 de enero, y dentro del Palacio de Gobierno, dentro de un camioncito, daba velocidades de bajada. La velocidad de bajada es el tiempo que tarda en descargarse un archivo o un video, de alrededor de 70-80 megabits por segundo. Bueno. Hoy la oferta, en algunos casos, en un buen esfuerzo, anda en 30, en 25, etcétera. Esto implica 3 veces más y es una red que está a medio gas. Cuando querías bajar el video de la billetera, si no estás conectado a Wi-Fi, con cable, no, hombre, te puedes tardar hasta 5 o 6 minutos o a veces hasta 10 si empieza a pensar la cosa. Claro, pero ahora estamos viendo justo por esta infraestructura y toda esta reforma que va avanzando, porque yo te voy a decir que luego veo gente... Ahí el chiste es que lo vamos a hacer en 30 segundos. Exacto. Que Ese viene, es el objetivo. Por ejemplo, de Estados Unidos y me dice, ay, qué lenta es su red. Y yo digo, no, pero pues es rápida, ¿no? Es decir, tenemos todavía cosas que hacer en función Tenemos de esto. cosas que hacer y la base está en Tampoco los infraestructura. estadounidenses Son están tan rápidos. Porque sí. Me tocó apenas estar en una cobertura en Seattle. No te puedes decir qué mala infraestructura. Oye, a ver, tiene. la red compartida, la red troncal, bueno, además están tendiéndose redes privadas, no solamente... Por supuesto. Antes había un solo backbone. ¿Esto en cuánto representa la velocidad y la capacidad de envíos de datos? Porque ahora la gente, pues ya no nada más habla por teléfono, se mensajea, manda memes, videos. Claro. Una cantidad impresionante de datos. Todo eso es tráfico y, por ejemplo, las predicciones de Cisco es que para 2020 en México el consumo que teníamos en 2016 se multiplicaría por 8. ¡Wow! O sea, 8 veces más la capacidad que se tenía y necesitamos responder a esa demanda. Tener 8 veces la capacidad. Es como si, por ejemplo... Pero también hay otros métodos, ahora se comprime más. Eso ayuda, pero siempre se multiplica. Y además puedes ir de banda a banda, antes solamente en una, cosas así. Imagínate Pero que ¿cuál es la diferencia entre esas bandas? Porque, digo, vemos y escuchamos de la 2.5 y de la 700, pero pues ahora sí que... Cada banda se define según su característica de alcance o de capacidad. Cuando es de alcance significa que su onda viaja muy lejos y tiene capacidad de penetración. La banda de 700 del dividendo digital que señalaste se usaba para televisión y si recuerdas llegaba a la segunda y a la tercera habitación. Eso significa que viajaba muy lejos y además penetra muy fácil. Porque está más cerca de la Tierra. Exactamente. Claro. Entre más lejos... Más corto. Y su onda es más larga, por eso llega. Y las bandas de capacidad son más cortas. Esas pueden rebotar en los edificios,
pero sí transportan grandes cantidades de llamadas, de datos. ¿Qué son estas de arriba? Que son arriba de 1 gigahertz. Abajo de 1 gigahertz son bandas. Alicia es una experta, Oye, antes por nos eso lo enseñaban sabe. cómo era la del AM y la del FM. Ahora tenemos que aprender cómo es. Oye, si la es parte de alcance y demás. radiodifusión, precisamente, digo, estamos hablando de Para telecomunicaciones. ti, nada más con que sepas que le baja aprietes al rápido. LTE y al rato al 5G, busca la red más rápida, pues tú tienes que ir buscando sí. lo que tu Ese es aparato el concepto te de dice. 5G. ¿eh? ¿No? Ese es el concepto de 5G, que 5G tú tengas una máxima disponibilidad para que recibas las mayores capacidades a más velocidad y menor tiempo. Y que tu teléfono sea de veras inteligente. En términos Para de que la busque, radiodifusión, no tú. en términos de radiodifusión también la reforma tuvo cambios importantes, la sustitución de la televisión analógica por la digital, la cobertura, pero bueno, más contenidos. ¿Cómo podemos resumir eso? Mira, es un punto fundamental del que se habla muy poco. Punto número 1. La digitalización dio oportunidad para liberar la banda de 700 y llevarla al proyecto Red Compartida. 2. El gobierno dio 10.2 millones de televisiones digitales, con lo cual 1 de cada 3 hogares del país tiene ya capacidad de recibir televisión digital. 3. La cobertura de la televisión digital es casi cercana al 95%, pero uniforme en el país. Antes del apagón tú veías niveles de penetración de televisión digital, de señal de televisión digital, en el orden del 70% en Baja Sur, por ejemplo, o en Nuevo León, en los estados del norte, y en el caso de Oaxaca y Chiapas los niveles eran del 4, 5, 10%. Y además ahora no nada más tenemos competencia en telecomunicaciones, también en radiodifusión. Bueno, cuando logras equilibrar esas diferencias, porque Oaxaca ahora tiene niveles de penetración del 94, 95 en televisión digital, te da la posibilidad con la digitalización de comprimir la señal y de incrementar la oferta. Incrementas la oferta y por eso hay nuevas cadenas de televisión. Nacionales y regionales. Y eso contribuye O nuevos justo a participantes en AM y FM. ¿no? más información, más pluralidad. De eso se trata esto. La reforma ha sido un éxito hasta hoy. La reforma ha sido un siguen éxito. pisando callos, entonces genera mucho Por ruido, supuesto. Y va a todo ser- cambio Todo conlleva chicharrón ciertos truena en cambios. ese. No, pues todavía Yo diría tenemos muchos grandotes. Que ese es el capítulo 5, hacer que la reforma se siga implementando y darle continuidad. No es fácil decir vamos a echar atrás las reformas porque me parece que no están bien. Y sobre todo cuando significan beneficios que Tangibles. muchos mexicanos traemos en la palma de nuestra mano. ¿no? Directo al bolsillo de los mexicanos en precio o en más megas o en minutos ilimitados o Con mejores Validez. contenidos. en mejores contenidos, más oferta, eso es lo importante. Bueno, pues, subsecretario Edgar Olvera, de veras un placer que hayas estado aquí en La Billetera, que también es digital. Excelente. Nos Muchas vemos la gracias. próxima semana. El subsecretario de Comunicaciones de la SCT, Edgar Olvera.